Listo. Entonces, para esta grabación vamos a ejemplificar nuevos casos donde se usa la regresión y tenemos que linearizar las ecuaciones con métodos tradicionales, pero que no necesariamente son los métodos que hasta ahora hemos venido usando. Entonces vamos al primer caso, como son 4 ejemplos de regresiones, vamos a compartir. Entonces, tenemos el primer caso del crecimiento de poblaciones microbianas o de organismos microbianos. Entonces, vamos a, tengo días contra el número de células por mililitro en millones de células por mililitro. Entonces, hago insertar una imagen. La imagen la pongo como, si es que le da la gana de ponérmelo, insertar, dispersión, y vemos cómo en el gráfico que están viendo la población crece de una manera exponencial. Lentamente al principio, los primeros datos pues no fueron proporcionados por la investigadora. Esto es de una tesis de maestría. Esto está en millones de células por mililitro, ¿eh? Entonces, y vías. Vamos a ponerle los títulos de los ejes. Entonces, aquí está tiempo. Aquí tengo densidad en millones de células por mililitro. Ok, entonces vemos que esto crece muy lentamente porque al principio el inóculo es pequeño, son unos cuantos cientos de células, pero ellas van creciendo y multiplicándose rápidamente, pero por más rápido que se multiplican, no alcanzan una densidad para llegar al millón de células por mililitro. Por eso es que los puntos están tan bajitos hasta el día 10, que empieza el día 9, que empieza a despegarse la curva, y el día 12 la cuestión se vuelve exponencial. Entonces, la manera como vamos a trabajar este tipo de gráfico, la función será Y, que es la densidad, igual una constante A multiplicado por E elevado a una constante B por el tiempo. Entonces, la manera de linearizar, cuando tenemos siempre que tengamos una E metida en la ecuación, hay que usar logaritmos neperianos para eliminarlo, ¿no? Entonces me quedaría, vamos a ponerlo más grande. Me quedaría logaritmo neperiano. Una broma. Logaritmo neperiano de Y igual logaritmo neperiano de A multiplicado por E elevado a la B por T. Okay. Entonces, esto es igual, logaritmo de un producto, es la suma de los logaritmos, logaritmo neperiano de A, más logaritmo neperiano de E elevado a la B por T. Okay. Pero esto a su vez es igual, como tenemos una potencia, es igual logaritmo neperiano de A más la potencia pasa delante del logaritmo, me queda B por T multiplicado por el logaritmo neperiano de E, pero el logaritmo neperiano de E son funciones inversas igual a 1, por lo tanto queda B por T. Entonces al final mi ecuación es logaritmo neperiano de Y igual logaritmo neperiano de A más B por T, donde T es la variable independiente, la X, y Y es la densidad. Entonces vamos a calcular el logaritmo neperiano de la densidad y el T lo dejamos intacto. La variable X no la transformamos. Entonces me voy a mis datos. Voy a ponerlo más pequeño para poder trabajar y no me quiere reducir. Ya. Ok, entonces tengo aquí logaritmo neperiano
de la densidad igual logaritmo neperiano de esto. Ok, entonces ahora... Profe, ¿puede repetir? Disculpe. Sí, claro. Tengo la ecuación básica de una relación exponencial. Todas las relaciones exponenciales van a tener este tipo de forma. Es una constante multiplicado por e elevado a la b por t, donde t es el tiempo, p es una constante y es una constante. Entonces le aplicamos logaritmos a ambos lados de la ecuación, me da logaritmo de un producto, es la suma de los logaritmos, logaritmo de a más logaritmo neperiano de e a la b por t, pero b por t es una potencia, pasa adelante del logaritmo, pero b, aquí me quedaría logaritmo de a más b por t multiplicado por logaritmo neperiano de e. El logaritmo neperiano de e es 1. Por lo tanto, al final me queda que la ecuación que voy a trabajar es esta. Para que me ponga negrita, se lo piensa. Ok, entonces, para linearizar mi curva, lo que tengo que transformar al logaritmo es la densidad y el tiempo lo dejo intacto. Por eso es que tengo la densidad, tengo el tiempo, voy a, la variable independiente es el tiempo, la densidad la voy a calcular el logaritmo neperiano, lo hice, logaritmo neperiano de 0,0031 es menos 577, y así sucesivamente. Ahora entonces voy a llevarme esto, la X y la Y, me los llevo a el programa básico de regresión, porque si no me va a tocar hacerlo a mano, ¿no? Entonces, aquí tengo el programa básico. Coloco mis datos aquí. Ok. Y esto lo borro. Ok. Listo. Entonces, son 10 puntos. Aquí tengo las sumas de cuadrados. La máquina automáticamente me los lleva, me los coloca aquí y me dice que me da las sumas, me da los promedios, me da las sumas de cuadrados y me dice que la pendiente es 0,8462 y el intercepto es menos 10,201. Pero como el intercepto es igual al logaritmo neperiano de A, yo necesito saber A. Entonces A será igual a la inversa, es EXP elevado ya. Entonces, tengo que, como el intercepto es un logaritmo neperiano, la A, que es lo que me interesa, va a ser la inversa del logaritmo neperiano, que es EXP elevado a al intercepto. Ah, broma, lo borré. Entonces, A es igual a XP elevado al intercepto, que es igual EXP elevado a esto,
y me queda 3715 multiplicado por e a la menos 5. Es decir, 0,1234371. Ese es el A, ¿no? Entonces, y la pendiente 8462 que permanece igual. Esa no como la X no se transformó, la pendiente pues permanece intacta, ¿no? Entonces me llevo esto a mi ecuación y escribo pendiente pendiente la B, pendiente la A. Esto era 0,123437 y la pendiente era 0,8462. 846. 0,84. Entonces, ¿cuál es la ecuación que me interesa? La ecuación será igual, o sea, la densidad es igual a 0,1234371 multiplicado por E elevado a la 0,846 multiplicado por el tiempo en días. Y esa es la ecuación que yo reporto en el informe o en la publicación que voy a hacer, ¿no? Ahora, si yo graficara estos números para que vean cómo me queda, vamos a hacerlo. Insertar. Ok, vemos que a la izquierda tenemos la curva exponencial y a la derecha tenemos una regresión que se ve un poco rara, ¿no? Pero bueno, pareciera que aquí tenemos una recta y otra recta. Uno puede ajustar, agregar línea de tendencia y le pido que me dé los valores y me da lo mismo que acabamos de obtener, 8462 y menos 10,201, esto hay que sacar un 98,5%. Bueno, esto ratifica que el cálculo que hicimos es correcto, pero vemos que estos son datos experimentales, ¿no? Aquí lo que habría que ver es qué pasó aquí, porque estos 3 puntos del medio están en línea recta, pero una línea recta con pendiente distinta, y estos también, los de arriba, ¿no? Los de abajo, o sea, pareciera que tuviéramos 3 condiciones distintas, habría que ver el experimento, ¿no? ¿Qué pasó en los 3 puntos finales? ¿Qué pasó en los de medio y qué pasó en los iniciales? Que a lo mejor hubo cambios en la temperatura, hay cambios en algún factor que de entrada pareciera que no se mantuvo la homogeneidad en las condiciones del cultivo. Eso hay que revisarla, hacer la trazabilidad de los datos y ver qué ha podido pasar, por qué estas diferencias. Pero momentáneamente tenemos entonces el comportamiento de la especie. En el caso de las curvas de crecimiento, surgen varias preguntas, y es que el valor 0,8462 se denomina la tasa de crecimiento.
crecimiento. Y la tasa de crecimiento es cómo cambia la población en el tiempo. La constante, la constante A me afecta, me afecta la magnitud de la densidad, pero lo que realmente me está afectando el crecimiento es esa constante, esa tasa de crecimiento, y yo puedo analizarla más, sacar más conclusiones, 0.846. Entonces, les muestro ya les voy a mostrar las ecuaciones, cómo le podemos sacar jugo a esta información. Ok, entonces esto, usualmente la tasa de crecimiento se representa por una letra griega que se llama, a ver si la logro copiar. Ok, mu. Entonces, mu dice que es igual al logaritmo neperiano de 2 sobre tiempo generacional. ¿Por qué 2? Porque estamos hablando de duplicaciones. A mí me interesa saber cuánto tiempo tarda la población en duplicarse. Entonces, yo puedo despejar TD, que es el tiempo generacional, TD va a ser igual, está dividiendo, pasa multiplicando, y mu que está dividiendo, está multiplicando, pasa dividiendo. Logaritmo neperiano de 2 dividido entre mu. El tiempo generacional en este caso será logaritmo neperiano de 2 dividido entre esto, 0,8462, y me dice que el tiempo generacional es 0,819 días. ¿Cuánto es eso en días? Pues lo multiplico por 24 y me dice que es igual a 24 multiplicado por esto. Estos son 19,6 horas. Me quito decimales y me quedan horas. Es decir, que cada 20 horas
las células que constituyen el cultivo, en este caso Thalassosera pseudonana, que es una diatomea, se duplican, me da una nueva generación. Entonces yo puedo comparar tiempos generacionales entre poblaciones. Yo puedo tomar algas que me traje de Guayas o algas que me traje de Santa Elena y verifico si el tiempo generacional es el mismo, bajo las mismas condiciones obviamente de temperatura y nutrientes, ¿no? Se ha encontrado que los tiempos generacionales de las microalgas cambian según el origen. Yo tengo a lo mejor especies que crecen muy rápido y hay especies que a lo mejor tardan 3 días en alcanzar una división de toda la población. Entonces, les traía esto a colación porque no es solamente obtener la regresión, sino es también derivar información de la regresión que estamos obteniendo. En este caso, las relaciones de crecimiento poblacional, pues la puedo llevar a tiempo generacional. Y esto me da una idea de las características de la población. Y como les decía antes, yo puedo tener la misma especie de distinto origen y tiene propiedades distintas en cuanto a su capacidad de reproducción. Bien, entonces, ¿hay alguna duda sobre este ejemplo? Bueno. Profe, ¿puede repetir la última parte de la fórmula de tiempo en el cual sale las 20 horas? Sí. Cuando hablamos, primero estamos trabajando con logaritmos, ¿no? Estamos trabajando con poblaciones, pero como son poblaciones de millones, uno usualmente trabaja con el logaritmo de las poblaciones y no necesariamente con el número poblacional, ¿no? En este caso, les voy a pasar un escrito de un señor Widel de Austria que escribió un trabajo sobre el crecimiento bacteriano y es el que describe estas poblaciones. Se los voy a poner en el aula virtual al final de la clase para que vean el análisis que hace Widel del proceso de división celular y el análisis poblacional. Pero la tasa de crecimiento, mu, se estima que es igual al logaritmo neperiano de 2 dividido entre el tiempo generacional. Y el 2 sale de la duplicación. Si yo quisiera hablar de cuánto tiempo tarda la población en triplicarse, pues yo le pondría el logaritmo neperiano de 3. En este caso es el logaritmo neperiano de 2, porque son duplicaciones, y el tiempo generacional es TD. Entonces yo despejo TD y me queda que es igual al logaritmo neperiano de 2 entre mu. En Excel no puedo, a ver. El Word me pone las letras griegas, pero Excel no me lo permite. Bien, entonces simplemente sustituyo el logaritmo neperiano de 2, que es igual, logaritmo neperiano de 2, es igual a 0,693, lo divido entre 0,8462 y me da 0,819, que esos son días, pero lo multiplico por 24 y me da 20 horas. Así que cada 20 horas esta población se duplica. Eso es todo, no hay mayor complicación. Y la ¿Por qué por 4 lo multiplicó? Perdón, por 24. Por 24. Esto implica (0,819 por 24 horas igual 20 horas. Okay. Y lo interesante es que poblaciones de distinto origen, de la misma especie, tienen distinto tipo generacional. Es decir, que hay un proceso genético asociado a las características de cada población que induce que tengan distintos tipos generacionales. Bueno, ¿alguna otra duda sobre este ejemplo? ¿Qué va a pasar si esto sigue creciendo?
ella no va a poder seguir creciendo indefinidamente a esa velocidad, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Va a haber un punto en el que ya se queden, o sea, como que se acumulen todos. Se estabilizan, es decir, la población no sigue creciendo y se alcanza una estabilización poblacional. O sea, los puntos empiezan a quedar horizontales, pasan los días y las algas no crecen. Y eventualmente los metabolitos secundarios o los desechos derivados de la población empieza a afectar a las algas y va a empezar a morir. Y empieza la población a decaer. Pero van a pasar unos días en la estabilización. Entonces se ha visto que las microalgas, cuando están creciendo, ellos producen un tipo de ácido graso que es insaturado, mientras que cuando la población se estabiliza, cambian el metabolismo de las algas y en vez de producir ácidos grasos insaturados, producen ácidos grasos saturados. Cuando las algas están en condiciones de estrés, que puede ser por cambios térmicos o por variaciones en los nutrientes, ellas responden con cambios fisiológicos que tratan de preservar la población. Entonces, una manera de preservar las condiciones de vida es produciendo ácidos grasos que sirvan de reservorio de energía. Los ácidos grasos insaturados se usan para formar nueva membrana celular, porque los ácidos grasos insaturados forman parte de los fosfolípidos, que son los que constituyen la membrana celular. Pero los ácidos grasos saturados, que no tienen dobles enlaces, se usan como material de energía, de acumulación de energía. Entonces, bajo condiciones de estrés, las algas dejan de crecer, los ácidos grasos insaturados ya no hacen tanta falta porque no se están reproduciendo, sino que hace falta es conservar la energía que tiene el alga para poder soportar las condiciones de estrés. En este caso, falta de nutrientes, porque la población llegó a un extremo tan alto de número que no alcanza los minerales que hay en la población para seguir creciendo. Entonces, cambian el metabolismo y empiezan a producir ácidos grasos saturados. Desde el punto de vista de la producción industrial, las algas creciendo aceleradamente me van a producir también más proteínas, ácidos grasos insaturados y más proteínas, y a mí me interesaría que si las voy a usar como alimento, mantenerlas en esta etapa, ¿no? Si yo, por el contrario, quiero producir combustibles, biodiesel, entonces me conviene que más bien que el cultivo se estabilice y cambie el metabolismo a producción de ácidos grasos saturados, que son los que voy a usar para la producción de biodiesel. Entonces vemos que este comportamiento de las microalgas lo podemos usar para fines distintos según el interés económico que tengamos. Bien, suficiente de microalgas. Vamos a seguir con la estadística. El otro ejemplo que les traía, bueno, ya habíamos visto la longitud del radio del otolito. Cuando uno compara mediciones longitudinales dentro de un organismo, siempre vamos a obtener rectas. Si yo, por ejemplo, yo tengo aquí la talla del pez y el radio del otolito. Esto me lo llevo, lo coloco aquí y voy a insertar una regresión. Vamos a ver que ya eso lo hemos visto cuando veíamos la relación entre el húmero y el fémur, me da relaciones lineales. Aquí vemos cierta variabilidad, pero básicamente es una línea recta que me asocia los puntos de relaciones biométricas entre estructuras de un mismo organismo. Si fíjense, la relación es muy alta, 0,86 el R cuadrado. Entonces, la relación entre el húmero y el fémur también era muy alta, en este caso, radio del otolito contra talla del pez. Entonces, estas relaciones usualmente van a ser lineales. El último caso que les tengo para hoy, porque tengo que abandonarlos dentro de pocos minutos, es las relaciones cinéticas. La cinética
enzimática. Entonces, aquí vemos que las enzimas, tengo concentración de peróxido y velocidad de reacción. La catalasa, en este ejemplo, la catalasa es una enzima que está en el plasma sanguíneo, está en el medio, en nuestras células, y su función es descomponer el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno se va a formar en algunas reacciones metabólicas y es una sustancia que no interesa en el cuerpo porque es altamente oxidativa y más bien tiende a oxidar moléculas que el cuerpo quiere conservar. Entonces la catalasa, su función es destruir el peróxido de hidrógeno. Entonces es un experimento muy sencillo. Cuando lo hicimos en el laboratorio de biología en la Universidad de los Andes, donde estudiaba, la bioanalista, que era la profesora, nos sacó sangre, yo fui el donante, y centrifugó la sangre para separar los glóbulos del plasma y tomó 1 mililitro de plasma, lo diluyó y nos repartió a cada estudiante, le dio una solución y nos pedía que preparáramos una solución de peróxido. Entonces teníamos agua oxigenada, que es la que se usa para teñir el pelo, muy hecho para desteñir el pelo. Entonces preparamos de distintas concentraciones y aquí vemos entonces los mililitros por litro de peróxido de hidrógeno que preparamos. La enzima era la misma, se colocaba 1 mililitro de enzima en 5 mililitros de reacción del peróxido y veíamos cómo se iban formando burbujitas. El peróxido de hidrógeno se descompone en oxígeno y agua y esas burbujitas las recogíamos y con un cronómetro veíamos cuánto volumen de oxígeno se había producido. Entonces vamos a ver cómo analizamos esto. Tenemos que buscar la velocidad máxima y el Km, que es la constante de Michaelis-Menten. Entonces me llevo mis datos lo grafico insertar, vemos que entonces tengo velocidad de reacción, milimoles por minuto, contra concentración de sustrato en milimoles por litro. Entonces vemos que en la medida que la concentración de peróxido va aumentando, la velocidad va aumentando, al principio linealmente, y luego hay un momento en que se estabiliza. ¿Por qué se estabiliza? ¿Por qué cree usted que se estabiliza? La enzima está atacando el peróxido, ¿no? Y lo descompone en agua y oxígeno. Pero llega un momento en que la cantidad de sustrato es muy grande y por más que la enzima va actuando rápidamente, no hay tanta enzima, hay que esperar a que una enzima se libere para que la otra pueda empezar a reaccionar. Entonces llega un momento en que la velocidad que se va a trabajar es máxima. La velocidad máxima yo no la puedo medir, porque prácticamente tendría que llegar al infinito, pero la puedo estimar. Y lo que me interesa es la velocidad media, que es la constante de Michaelis, ¿no? La concentración de sustrato a la cual la velocidad es la mitad de la máxima. Entonces, ¿cómo hago yo para linealizar esto? Hago las inversas, se me dice que la 1 entre la velocidad de reacción es igual, ya vamos a verla.
Entonces, la ecuación que vamos a usar dice que la y, que es la velocidad de radiación, es igual a una constante por la variable x, que vamos a hacer el sustrato, dividido entre la x más m, donde entonces la ecuación básica es Profe, ¿por qué uso esa ecuación de inversa? porque es la manera de linearizarla. Uno pudiera tratar de varias maneras, pero se sabe que si yo linearizo, si yo inverto, 1 entre velocidad, 1 entre concentración y 1 entre velocidad, me va a dar una relación lineal igual 1 entre esto. Ok, fíjense cómo da. Ok, ahora voy a graficar esto. Se la pongo una al lado de la otra. ¿Ven cómo la ecuación en forma de curva se me transforma en recta? Y la ecuación de esta recta la agrega línea de tendencia. Ok. Entonces la pendiente es igual 0,0406 y el intercepto 0,1019. Ok, entonces la
Ok, entonces la ecuación que estamos viendo dice que la velocidad de la reacción es igual a la velocidad máxima multiplicado por la concentración de sustrato dividido entre Km, una constante Michaelis-Menten, más la concentración de sustrato. Este es el modelo que se usa para explicar esta ecuación. Entonces, este modelo tiene un conjunto de elementos, una velocidad máxima que es una constante, una Km que es constante y el resto es la concentración de sustrato que es variable, ¿no? La variable independiente. Y la velocidad es lo que estamos midiendo. Entonces, ¿cómo se linealiza esta ecuación? Calculando los inversos. Entonces me daría 1 entre velocidad es igual a 1 entre velocidad máxima por sustrato dividido entre Km más S. Ok, como el Km más S está dividiendo, pasa arriba multiplicando y me queda igual, me queda Km más S dividido entre Dm multiplicado por S. Esto se entendió, ¿verdad? Yo lo que hice fue sacar la inversa. 1 entre velocidad, vamos a ponerle B, las mismas símbolos, D. Entonces, 1 entre D es igual a 1 entre lo que tengo a la derecha. Pero con lo que Km está dividiendo, pues pasa multiplicando. Y al final, entonces me queda Km más S sobre Dm por S. Pero esto a su vez es igual a Km dividido entre Dm multiplicado por S más S sobre Dm multiplicado por S. ¿Sí? Ok, o sea, separo esta suma de variables, Km más S, lo divido entre Dm por S, y al final, ¿qué me queda? Me queda igual a Km dividido entre Dm por 1 entre S más S con S se cancela y me queda 1 entre Dm. Esto es una ecuación de una recta. Fíjense que tengo el inverso, primero, el inverso de la velocidad es igual al inverso del sustrato multiplicado por una constante. Esa constante es Km entre Dm y sumado a 1 entre Dm, otra constante. Entonces, este es el intercepto. El intercepto es igual a 1 entre velocidad máxima y la pendiente es igual a Km entre Dm. Entonces, como el intercepto lo tengo acá, 0,1019, esto implica que si 1 entre Dm es 1019, implica que Dm será igual al inverso de eso. 1 entre este número, y me queda Dm es igual a 1 entre ese número, el inverso. O sea, a broma, claro, es que es 0.1019. Ok, 9,813. Y si la pendiente es igual a Km sobre Dm, eso significa, y es igual a 0.0406
la KM la despejo porque tengo que KM será igual a pendiente multiplicado por VM. O sea, igual a 0.406 multiplicado por VM y tengo 3984. Le quito decimales a estos dos números y me queda que la ecuación de descomposición del agua del peróxido producto por la catalasa será igual, vamos a escribirlo aquí abajo, la ecuación será que la velocidad de reacción es igual a, ¿dónde la ponía? A Bm, que es 9,81 milimoles por minuto, 9,81. La ecuación la tengo acá, ¿no? Multiplicado por la cantidad de sustrato por S dividido entre Km, que es 0,4 más la cantidad de sustrato. Esta es la ecuación que me identifica el proceso que estoy tratando de describir. Entonces, ¿qué significa ese 0,4? Que con una concentración de 0,4 milimoles por litro, yo tengo la mitad de la velocidad. O sea, 9,81 sería la velocidad máxima, aunque no la veo aquí, ¿no? Porque la tendría por aquí arriba, en el infinito, ¿no? Pero la velocidad 4,5, que sería acá, 4,5 bajo, y me dice que si esto lo pusiera, vamos a ver si lo puedo poner, máximo 0,1. Ponerlo más grande. Ok, entonces a 0,4 yo tengo aproximadamente, ¿no? Obviamente en los puntos experimentales me dan una distribución, la ecuación me ajusta y me suaviza las diferencias, ¿no? Entonces en 0,4 tendría 0,45, ya la velocidad máxima era 981. Esto significa que, esto implica que M es igual a 9,81 entre 2. O sea, 9,81 entre 4,9. Sí, casi 5. Casi 5. Exactamente. Aquí está el KM, ¿no? Bueno, esto no es más que otro ejemplo de la manera como se usan las regresiones, cómo estimo yo, dado una curva, cómo la linearizo, y aquí estoy usando un modelo que se usa en cinética enzimática. ¿Dudas? Eric, dime. Se ve complicado, pero realmente no lo es, ¿eh? Sí, más que todo en la parte de la ecuación, profe. Bueno, ok, pero la ecuación estamos siguiendo un modelo que sacamos de la literatura y lo linearizamos usando inversas. Hasta ahora veníamos linearizando usando logaritmos, pero no siempre, ¿no? En este caso, los logaritmos no nos servirían, tenemos que usar la inversa. Pero es un caso de los muchos que se van a encontrar ustedes en su vida profesional, y lo que quiero es ponerle ejemplos de cosas que van a suceder, y lo que sí tenemos que usar la linearización porque el método de mínimos cuadrados lo requiere. Bueno, jóvenes, tengo que dejarlos.
Yo les prometí que les iba a mandar un ejercicio, no se los he mandado, pero ahora sí se los voy a mandar para esta tarde o mañana, lo van a tener en sus WhatsApp y en el aula virtual también. Entonces será para el viernes de la semana que viene el ejercicio, con unos modelos. Tienen que linearizar y obtener pues la pendiente y el intercepto, y va a haber también un caso de comparación de pendientes. La semana que viene vamos a ver cómo comparar más de 2 pendientes. Hasta ahora hemos estimado una pendiente y un intercepto, hemos comparado 2 pendientes y 2 interceptos, y ahora vamos a comparar más de 3 pendientes, 3 o más. Es indiferente, una vez que el procedimiento es el mismo para 3 o más. Bueno, si hay alguna duda, si no, entonces cualquier cosa ustedes me escriben. Si necesitan que nos reunamos, nos reunimos, y los veo entonces el día lunes. Pero el ejercicio no es para el lunes, es para el otro viernes. Hasta luego. Ya, luego. Buen día.